COVID, muchos de ellos, y vamos a orar, y por otros también, y vamos a orar y por la palabra de esta mañana. El tema de esta mañana es: no pierdas tu adoración. Ese es el tema de esta mañana: no pierdas tu adoración. Es un tema muy hermoso. Los del primer servicio iban contentísimos, fueron bendecidos grandemente, y yo sé que Dios te va a bendecir esta mañana con la palabra. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar y orar por las peticiones que nos han pedido para esta mañana. Cierre sus ojos. Señor, gracias te damos, Señor, por cada hermano de esta mañana. Señor, los bendecimos. Te pedimos, Señor, por la vida de Armandito una vez más, Señor, que sigas haciendo la obra en la vida de él. Señor, tú tienes el control de todo, para ti no hay nada imposible. Extiende tu mano sanadora sobre la vida de Armando y sobre la vida del jefe de mi hermano, también sus sobrinos, Señor. Les pedimos, Señor, que hagas la obra milagrosa en sus vidas, eche fuera toda peste mortandad en la vida de Armando, que restaure sus riñones totalmente, Señor. En el nombre de Jesús ordenamos células nuevas, riñones funcionando normalmente. En el nombre de Jesús lo ordenamos. Y que el sistema inmunológico de estos hermanos también se estabilice, que vuelva a funcionar normalmente. Gracias te damos, Señor, por la vida de ellos. Declaramos milagros en la vida de ellos, Señor, porque tú eres un Dios de milagros. Tú eres el que todavía abres los mares, Señor. Sacas agua de las rocas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque los enfermos han sanado esta mañana. Y te pedimos por la palabra, Señor, de esta mañana, para que tú nos hables, Señor. Qué importante es entender que nada puede robar nuestra adoración a ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Mantén ese espíritu en mis hermanos, Señor. La alegría, el gozo de venir a celebrarte, de gozarnos en ti, Señor, de cantarte alabanzas y adoración a ti, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, Espíritu Santo. Sé tú el que ministra la palabra esta mañana. En el nombre de Jesús, úsame, Señor, con denuedo y con poder, para la honra tuya, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. No pierdas tu adoración, se llama el tema de esta mañana. Una de las razones que lo puse es porque realmente todo lo que estamos viviendo ahorita es simple, sencillamente un ataque del enemigo que quiere que no adoremos al Señor, que no le alabemos al Señor. ¿Por qué? Porque la alabanza es simple, sencillamente darle un elogio a Dios, es exaltarlo al Señor, es alabarlo al Señor. Y eso es lo que el enemigo no quiere, que nosotros lo exaltemos, no quiere que nosotros le alabemos. El enemigo sabe que una de las armas más poderosas que nosotros tenemos es la alabanza, y por eso él no quiere que nosotros adoremos al Señor. Yo quiero decirte, justamente cuando ya estaba trabajando en esta prédica, ya la tenía lista, me pasaron una noticia el día de ayer, que en California han prohibido que se cante en las iglesias, que se alabe al Señor, porque eso es justamente lo que quiere el enemigo. Pero nada tiene que robar nuestra alabanza. No significa que no vamos a cumplir las leyes del hombre, pero sí, nada nos puede robar nuestra alabanza. Podemos adorar al Señor en nuestra casa, podemos adorar al Señor en los altares familiares, en el carro, en el trabajo, donde sea. Siempre alabemos al Señor. Vamos a ver un pasaje en 1 Samuel capítulo 18, verso 20. En la historia del rey Saúl y el rey David. Cuando el rey Saúl quería que David fuera su yerno, estaba buscando y quería que David sí o sí fuera su yerno, y justamente le ofreció a la hija mayor. Cuando él mató a Goliat, una de las recompensas era que el que mataba a Goliat, que derrotara a Goliat, él se iba a casar con la hija del rey. Pero Merab, que era la mayor, no se terminó casando con David, sino que se terminó casando la segunda hija, y vamos a ver esa historia. Dice en el verso 20, Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David cuando se le dijeron a Saúl. Le agradó la noticia y pensó: se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Así que volvió a decirle a David: ahora sí vas a ser mi yerno. Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios: hablen con David en privado y díganle: oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieran, acepta a ser su yerno. O sea, una de las razones que el rey David no quería ser el yerno del rey Saúl era porque él no se sentía digno al nivel de que podía ser el yerno de Saúl.
Pero Saúl le estaba dando a su hija, pero realmente no le quería dar a su hija, sino que era una trampa para que él cayera en esa trampa y él muriera. Mire lo que dice en el verso 23. Esto se lo repitieron a David, pero él respondió: ¿creen que es cosa fácil ser yerno del rey? Yo no soy más que un plebeyo insignificante, dijo David. Los funcionarios le comunicaron a Saúl la reacción de David, pero Saúl insistió: díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos, y como dote por su hija pide 100 prepucios de los filisteos. Era la trampa que le estaba poniendo el rey Saúl. En realidad lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos, o sea, que lo matara. En el verso 26, cuando los funcionarios de Saúl le dieron el mensaje a David, no le pareció mala la idea de convertirse en yerno del rey. Aún no se había cumplido el plazo cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos, cuyos prepucios entregó al rey para convertirse en su yerno. Así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical, que realmente él no la quería dar, pero ahí ya se vio obligado a entregársela. Luego dice el verso 28, Saúl cuando se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David y que su hija Mical lo amaba, aumentó el temor de Saúl, o sea, se llenó más de odio contra David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Además, cada vez que los jefes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. Esta historia es bien interesante porque Mical, que era la segunda hija de Saúl, se terminó casando con David. Pero ella realmente amaba a David, estaba enamorada de David. Desde antes de casarse ya lo amaba. ¿Cómo es que Mical se había enamorado de David? Cuando eran dos polos opuestos totalmente. David venía de una familia desconocida. Mical era de una familia muy famosa en Israel. David era muy pobre, su familia. Mical venía de una familia muy rica. ¿Qué es lo que había hecho que Mical se enamorara tanto del rey David? Lo que había hecho que este joven era un adorador, alababa a Dios. Cada vez que ella veía que David llegaba al palacio y adoraba a Dios para que se fuera ese espíritu que le había llegado a atormentar a su padre, a Saúl, ella miraba un adorador, y eso se había enamorado ella. ¿Qué quiero decirte con eso? Hombres, si quieren que su esposa se enamore de ustedes, háganse verdaderos adoradores en espíritu y verdad. O sea, cuando exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor nos exalta a nosotros. Todo lo que necesitamos nosotros es adorarlo a Él. Pero el diablo quiere robarnos nuestra adoración. ¿Cuál es la condición verdaderamente para que nosotros adoremos a Dios, para que nosotros alabemos a Dios? Mire qué dice la palabra de Dios con respecto a eso. Salmo 150, verso 6 dice: todo lo que respira, dice el Salmo 150, verso 6, todo lo que respira, alabe a Jehová. La condición para nosotros adorar a Dios es simple y sencillamente que estemos con vida, que respiremos. Dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Hasta las plantas, los animales, alaban al Señor. Amén. Entonces, decía un ministro muy conocido que cuando él hacía campañas en las carpas, dice que en un tiempo una vez estaban cantando y con unas canciones de júbilo, alabanzas alegres, y de repente entró un borracho. Y el borracho empezó a alabar a Dios, el borracho empezó a cantar y saltar por todos lados y alababa al Señor. Y los hermanos, muchos hermanos que no les gustó que el borracho estuviera alabando al Señor en esa condición. Y él los tuvo que parar y decirles, déjenlo. O sea, si el rey David después de pecar, él fue y pidió perdón y alabó al Señor. Hermanos, si los pecadores pueden alabar a Dios, ¿por qué los hijos de Dios no podemos alabarlo también? Nosotros con mejor aún tendríamos que adorarlo. ¿Por qué? Porque nuestros nombres están escritos en los libros de la vida. Porque el Señor nos regeneró, porque el Señor nos restauró, porque el Señor nos perdonó a través de su sangre preciosa. Ahora, con mucha más razón, nosotros tenemos que alabar al Señor. Que nada robe
tu adoración al Señor, que nada quite la alabanza a Dios. Una de las razones que creo claramente que el rey David alababa a Dios es porque él tenía entendimiento muy amplio y claro del poder de la alabanza. Mire lo que dice el Salmo 103, verso del 1 al 5. Dice: alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. El verso 2: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Mi hija decía hoy, esta mañana, que los judíos celebraban el jubileo una vez al año. Y eso lo celebraban, ¿por qué? Porque era el año, ese año el que recibían el perdón durante todos los 7 años que habían estado pecando. Pero se sentían contentos, alegres de recibir. Era un día de perdón y perdón y perdón. Ahora, nosotros lo tenemos que celebrar, decía mi hija, todos los días. Si entendemos los beneficios a Dios de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros lo tendríamos que recordarnos celebrando a Dios, alabando al Señor, cantándole y exaltando. La alabanza no solo son elogios. Entonces tenemos que exaltarlo, y eso es lo que el diablo no quiere, que nosotros lo exaltemos a él. Por eso ha sido todo esto de la pandemia. O sea, de alguna manera u otra tenemos que entender, la iglesia, que el diablo quiere cerrar nuestra boca. Amén. Aunque él nos ponga en tapaboca, eso no va a impedir que con tapaboca yo alabe al Señor. Y dice el verso 3: él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor en compasión. O sea, el salmista entendía muy claramente la gracia y la misericordia de Dios. Dice: él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. ¿Qué merece un pecador? Merece morir e ir al infierno, ¿sí o no? Pero la misericordia de Dios significa que no recibamos lo que merecemos. Entonces, cuando entendemos la misericordia de Dios, le damos gracias, porque por gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados. Y cuando creemos en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y lo confesamos con nuestro Señor Salvador, nosotros ya no vamos al infierno, ahora vamos al cielo. Pero no por lo que nosotros somos, sino por lo que creímos en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y por lo que lo confesamos. Ahora nosotros recibimos la misericordia de Dios. ¿Y la gracia qué es? La gracia es recibir lo que no merecemos. Miren lo que dice el verso 5: y Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. O sea, ¿por qué recibimos las bendiciones de Dios? ¿Por qué recibimos sobreabundantemente las cosas de Dios? Es por la gracia de Dios. No merecemos recibirlo, pero es por su gracia que lo recibimos. Entonces entendamos que el rey David era un hombre adorador, era un hombre que alababa a Dios, que le cantaba a Dios, porque entendía claramente cuál era la gracia y la misericordia de Dios. Yo estoy seguro que el Señor Jesús, que el rey David entendía incluso la sangre de nuestro Señor Jesús, incluso antes que existiera el Calvario. O sea, él adoraba al Señor en cualquier circunstancia, no importando que las cosas fueran favorables o que fuera en contra. Nada le iba a robar la adoración a Dios. Amén. Y incluso hubo un momento que el rey David hasta desobedeció al mismo rey Saúl. ¿Por qué? Porque el rey Saúl cerró todos los templos y mandó a matar a todos los sacerdotes. Pero el rey David ni eso lo detuvo. Dice la palabra que de noche y de escondidas entró al templo, se puso el efod y adoró a Dios. O sea, nada puede parar nuestra adoración. Nosotros tenemos que darle gloria a Dios, sea donde sea. Una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a una mujer: ustedes dicen que hay que ir allá o hay que ir a otro lugar, pero va a venir el día que no tienen que ir allá ni nada. ¿Por qué? Porque el Señor estaba diciendo: yo quiero verdaderos adoradores en espíritu y verdad, aquellos que me adoran estén donde estén y en cualquier circunstancia. Amén. Vamos al Salmo 111, verso 1. Dice en la versión, se lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960, dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Otra versión dice: en la compañía de los santos.
Dice, realmente lo que Dios quiere en verdaderos adoradores de espíritu, verdad, que lo adoren con todo su corazón. Hay hermanas que dicen, no, yo no me siento que estoy en el espíritu para adorar al Señor. ¿Sabe que estar en el espíritu no es una emoción? Estar en el espíritu no es que lo tengas que sentir. Estar en el espíritu es que lo adores con todo tu corazón. El corazón no es una emoción. El corazón son nuestros pensamientos. Eso significa que cuando tú adoras a Dios, no tienes que enfocarte en tus problemas, sino que enfocarte 100% a Dios. Deja de hacer gigante a tu problema y empieza a exaltar y a engrandecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú alabas a Dios, tus circunstancias van a cambiar. ¿Por qué? Porque tú vas a exaltar al que es más grande que tus circunstancias negativas, al que está contra ti. Y si el que está contigo es más grande que el que está contra ti, entonces, ¿quién va a poder contra ti? Pero exáltalo. Si el enemigo ve que tú te cierras la boca, que tú no lo adoras, porque le tienes más miedo a lo que él te está haciendo, entonces él va a decir, ya lo acabé. Pero cuando él ve un verdadero adorador en espíritu y verdad, que sin importar las circunstancias que esté pasando, lo adora con todo su corazón, entonces él queda desarmado. Porque la arma más poderosa que nosotros y cada uno de nosotros tenemos es la alabanza a Dios. Amén. El rey David era un hombre que vivía alabando al Señor, adorando a Dios. Eso es lo que había hecho toda su vida. No hacía nada más que adorar al Señor y alabar al Señor en cualquier circunstancia. Incluso cuando estaba huyendo y se iba a esconder a las cuevas, él alababa al Señor. Que la cueva del miedo no te impida alabar al Señor. Cuando tú alabas al Señor en la cueva del miedo, Dios, la gracia de Dios viene a tu vida y te alumbra en medio de esa cueva y hace que salgas de esa cueva animado, de valor, de coraje. Amén. Uno de los momentos más críticos que vivió el rey David fue cuando fue a Ziklag y encontró que se habían llevado a sus esposas, de todos los soldados también, y a sus hijos. Dice la palabra que él se animó en el Señor. ¿Cómo creen que se animó en el Señor? Alabando a Dios, adorando al Señor. Porque cuando alabamos al Señor, cuando adoramos al Señor, entonces tomamos fuerzas en Él. Alabar al Señor es tomar fuerzas del Señor. Alaba al Señor. Amén. ¿Por qué creen que el Salmo 146, verso 2 dice esto? Alabaré al Señor toda mi vida mientras haya aliento en mí. Cantaré salmos a mi Dios. ¿Por qué cree que el salmista escribía que todo el día, todo el tiempo, él iba a alabar al Señor mientras hubiera aliento en él? O sea, mientras él pudiera respirar. Yo hago una pregunta: ¿hay algún momento que tú dejas de respirar? No, ¿verdad que no? Si empiezas a dejar de respirar, inmediatamente te vas al hospital para que te pongan un respirador. Él dice todo el tiempo, mientras haya aliento en mí, yo alababa al Señor. ¿Por qué crees que lo decía? Porque la alabanza es progresiva. Dice el rey David en unos versos anteriores, en otro capítulo anterior dice, 7 veces al día adoraba al Señor. Y justamente en este verso, unos capítulos después, dice, al que todo el día, todo el tiempo adoraba a Dios. No esperes que vas a venir a la iglesia y el primer día vas a empezar a alabar al Señor. Pero cuando tú empiezas a conocer la gracia de Dios, cuando empiezas a entender la misericordia de Dios, entonces empiezas a exaltarlo y nada puede robar tu adoración. La palabra de Dios dice que mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. El diablo no quiere que conozcas la grandeza de Dios. El diablo no quiere que conozcas la misericordia de Dios, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú la entiendes, tú la conoces, tú empiezas a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Qué hermoso es que no dejemos de adorar al Señor, que entendamos que tenemos que exaltar a Dios. Porque entendamos una cosa del rey David. ¿Por qué creen que el rey David fue el rey más grande que ha tenido Israel en toda su historia? ¿Qué lo hace el rey David, el hombre más grande, el rey más grande de todos los reyes que ha tenido Israel?
No es porque el rey David fuera el hombre más sabio, porque su hijo Salomón fue mucho más sabio. No es porque el rey David no fuera un hombre pecador, porque sí pecó, pero se arrepintió y alababa a Dios. No porque tenía un carácter totalmente íntegro, porque no fue así, porque él mismo mandó a matar a un fiel soldado de él. No es porque fue un gran padre, porque fue un padre terrible, terriblemente mal. ¿Qué hizo diferente al rey David a todos los reyes de Israel? ¿Qué hizo que el rey David fuera un rey tan grande? Mira qué interesante, cuando yo fui a Israel, en la tumba de David todavía hay un fuego encendido que todo el mundo llega a honrar esa tumba. Ningún otro rey de Israel ha sido tan honrado como el rey David. Cuando tú exaltas a Dios, Dios te exalta a ti. ¿Qué hizo tan grande al rey David de todos los demás reyes de Israel? Que los demás reyes de Israel, cuando tenían problemas o circunstancias difíciles, venían, oraban a Dios y consultaban a un profeta. El rey David hizo mucho más que eso. No solamente venía, oraba y buscaba de Dios, sino que también él adoraba y alababa a Dios en cualquier circunstancia. Él le daba sacrificio de alabanza. Dar sacrificio de alabanza es alabar a Dios cuando tu cuerpo no quiere alabar a Dios. Cuando tus emociones no quieren exaltar al Señor, no quieren levantar las manos. Cuando hay demonios que no quieren que vayas a la iglesia para que exaltes a Dios. Pero tú das sacrificio, alabanza, porque por fe y alegría y gozo has entendido lo que es la gracia y la misericordia de Dios. David fue un hombre que toda su vida era alabanza y adoración. Cuando Mical se enamoró de David, se enamoró también de la alabanza y adoración de David. ¿Por qué? Porque era todo para David. Para David todo era la alabanza y la adoración. Entonces Mical también se enamoró de la alabanza y la adoración de David. Y cuando el rey Saúl le entregó a Mical, a Saúl, se lo entregó con una trampa para que el rey David lo mataran los filisteos. Y él le dijo: yo quiero 100 prepucios de filisteos. Y él fue y peleó, y en lugar de traer 100, ¿cuánto trajo? Trajo 200. ¿Y sabe por qué él podía hacer todo eso? No era por quien él era porque exaltaba a quien él servía. Cuando tú exaltas y alabas a Dios, tú vas a hacer no 100 prepucios, vas a hacer 200. Lo que tú puedes hacer sin alabar a Dios, cuando alabas al Señor, lo vas a hacer 10 veces más. No dejes de alabar al Señor y exaltar a Dios. Y dice la palabra que el rey Saúl le terminó entregando a Mical. Pero él odiaba a David, aunque quería a David. Pero ¿qué es lo que quería David? Quería la unción de David, la alabanza de David, porque cada vez que David llegaba a alabar, el espíritu que lo atormentaba se iba de su vida. Pero su hijo Jonatán un día se dio cuenta que el rey Saúl quería matar al rey David cuando ya estaba casado con Mical. Y vino Jonatán y le mandó a avisar a David. ¿Y qué es lo que hizo Mical? Que amaba a su esposo. Dice que cuando llegaron, la historia cuenta que cuando llegaron los soldados del rey Saúl, les dijo que el rey David estaba enfermo. Se fueron a avisarle al rey Saúl que David estaba enfermo. Pero él insistió, dijo: vayan y tráiganmelo, porque lo querían matar. Y miren lo que hizo Mical, una mujer que amaba realmente a David. Primera de Samuel 19, verso 12 al 13. Mire qué dice la escritura. Enseguida ella descolgó a David por la ventana, y así él pudo escapar. Luego Mical tomó un ídolo y lo puso en la cama con un tejido de pelo y de cabra en la cabeza, y lo cubrió con una sábana. Wow.
¿Por qué Mical estaba arriesgando su vida? Porque lo que estaba haciendo era para que la mataran, aunque fuera la hija del rey, aunque el rey fuera su padre. Estaba desobedeciendo a su padre y al rey, y estaban poniendo en riesgo su vida porque amaba al rey David. Y si amaba al rey David, amaba la adoración y la alabanza. En otras palabras, Mical fue una gran adoradora también. Pero dice en la historia que se fue el rey David, huyó del rey Saúl. Y los días pasaron. Y los días se convirtieron en meses. Y el rey Saúl, el rey David, no regresaba por Mical. Y los meses se convirtieron en años. Y David no regresaba por Mical. Pero cuenta la historia que pasaron el tiempo, pasaron los meses, pasaron los años. Y David conoció otra mujer y se casó con Abigail. Y la mujer que lo estaba esperando, la mujer que lo amaba, que había sacrificado incluso su propia vida para que él se fuera, cuando escuchó esto, ¿qué piensan que pasó en la vida de ella? Te pregunto, ¿qué te hubieras sentido tú si alguien te traicionara de esa manera? Mical se haber sentido con dolor, Mical se ha sentido con resentimiento. ¿Cómo es posible que este hombre que di la vida por él, que lo amaba tanto, ahora me traiciona y se casa con otra mujer? Dice la historia que el rey Saúl le terminó dando a Mical a otro hombre. Pero con el tiempo el rey Saúl falleció, murió. Pero las peleas entre los seguidores de David, los seguidores de Saúl, incluso ya muerto Saúl, siguieron las batallas. Pero cada vez más el rey David se iba fortaleciendo más y se iba haciendo más grande. Y los seguidores de David se iban debilitando menos. Y había un general del rey Saúl, Abner, que entendió que estaban perdiendo y que David iba a terminar derrotándolos. Y vino él y quiso hacer un pacto con David. Hagamos ese pacto en 2 de Samuel capítulo 3. Todo esto se lo estoy diciendo porque quiero llevarlos a algo. Pongan atención, no sé. Miren lo que dice 2 de Samuel 3:12. Entonces Abner envió unos mensajeros a decirle a David: ¿a quién le pertenece la tierra sino a usted? Haga un pacto conmigo y yo le apoyaré para hacer que todo Israel se ponga de su parte. O sea, Abner le estaba proponiendo al rey David un pacto de paz. Abner sabía que iban a perder y él quería un pacto, y todo lo que le estaba prometiendo es la fidelidad de él y de todo Israel. Pero mire que el rey David le contesta en el verso 13. Muy bien, respondió David, haré un pacto contigo, pero con esta condición: cuando vengas a verme, trae contigo ¿a quién? 100 libras de oro. Trae mucho dinero y entonces vamos a hacer pacto. No, ¿qué fue lo que le pidió? Trae contigo a Mical. ¿Y quién era Mical? La mujer que lo amaba, su primera esposa. Trae a Mical, hija de Saúl, de lo contrario no te resistiré. En otras palabras, si no traía a Mical, no había paz. Dice la historia que Mical regresó y Saúl y el rey David y Mical volvieron a estar otra vez casados. Abigail ya no se vuelve a mencionar en toda la historia mientras estuvo David junto con Mical, ni ninguna otra mujer se vuelve a mencionar en la vida de David durante estuvieron ese tiempo juntos. ¿Por qué? Porque esta mujer, si había una mujer que había amado realmente a David, era la primera esposa. Ahora, pero algo había pasado en la vida de Mical. Algo había transformado la vida de Mical. Cuando ellos se juntaron, David se vuelve a juntar otra vez con Mical. El arca del pacto no estaba en Jerusalén. Y David quería recuperar a como diera costa el arca del pacto porque representaba la presencia de Dios. Cuando recupera el arca del pacto, hace que la traigan en unos carros jalados por bueyes, lo cual no era la forma que Dios había dicho que la transportaran. Cuando venían con el arca del pacto, los bueyes se tropiezan y ya para
caerse el arca del pacto, Usa pone la mano para que no se caiga el arca del pacto y en el momento Dios lo mata. Entonces viene el rey David y deja el arca del pacto en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Durante estos 3 meses la casa de Obed-Edom y toda su familia es sumamente bendecida porque allí está la presencia de Dios. Después de 3 meses el rey David entiende cómo tiene que transportar el arca del pacto y vuelve a como Dios lo había dicho, que tenía que ser transportada en los hombros por los sacerdotes. Y manda a los sacerdotes y va él a traer el arca del pacto a la casa de Obed-Edom y viene para Jerusalén. Pero dice la historia que cuando venían de camino con el arca de pacto, paraban a cada rato, ofrecían sacrificio y el rey David cantaba y alababa al Señor hasta el punto que se quitó la capa y se desnudaba para alabar al Señor. Ahora, miren lo que pasó con Mical al ver todo esto. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 16 dice: y sucedió que al entrar al arca del Señor a la ciudad de David, Mical, la mujer que estaba enamorada de Saúl, mire, de David, perdón, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando del Señor, sintió un profundo desprecio. En otras palabras, Mical ya no era la misma Mical, era otra mujer. La mujer que amaba al rey David, si amaba al rey David, amaba lo que era el rey David. El rey David todo lo que era alabanza y adoración. No ha habido otro rey más grande que Israel, simple y sencillamente porque este rey alababa y exaltaba a Dios en todo momento. Nunca el diablo le cerró la boca. Él nunca exaltó otro Dios más que el Dios verdadero. Y dice más adelante en el verso 20, dice: y cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como cualquiera en presencia de esclavos de sus oficiales. ¿Sabe que yo tengo ya varios años en el ministerio? Y de los tantos años que tengo en el ministerio he visto mucha gente que critica a otra gente porque bailan al Señor, porque alaban al Señor, porque cantan al Señor. Y ¿saben lo primero que dice? Es que no está en el Espíritu. ¿Cómo saben que no está en el Espíritu? Si los espíritus no se pueden ver. ¿Saben qué he aprendido yo en el ministerio? A quedarme con la boca callada cuando otro está alabando al Señor como la manera que lo hace. Hay una historia detrás de cada uno que solamente los que la estamos viviendo la conocemos. Y Dios poderoso. Solo nosotros entendemos de dónde Dios nos sacó. Solo el rey David sabía que había llegado a ser quien era, no por quien era, sino porque la gracia de Dios y por el poder de Dios. Por eso él exaltaba de la manera que lo exaltaba. Y me encanta la respuesta que el rey David le da a Mical cuando le dice: si has visto ahorita, espérate otro mes más y vas a ver lo que yo puedo usar por mi Dios. Me voy a hacer más vil, le dice. En otras palabras, me puedo hacer peor con tal de alabar al Señor. Y cuando digo más vil, más peor, no estoy diciendo que él sí iba a ser más malo. Estoy diciendo que para los ojos de ella iba a ser aún peor. Que no te dé vergüenza cuando alabas al Señor. Si te critican, ¿sabes quién te va a criticar? A quien no le gustas. Y hagas lo que hagas, no le vas a gustar. La alabanza no es para el que le gusta, la alabanza es para el Rey de Reyes, señores, señores. A Él es quien vamos a agradar. Que nadie cierre tu adoración, que nadie cierre tu boca. No pierdas la adoración. Alaba al Señor. A Mical no le gustaba. La mujer que lo amaba no le gustó lo que estaba haciendo. Mira que cuenta la historia de Mical. ¿Qué pasó en la vida de Mical? Algo transformó el corazón de Mical. Y aprendamos de Mical para que no perdamos la adoración. Una mujer que amaba al rey David, que amaba su alabanza y adoración, de seguro era una gran adoradora. Pero cuando ella sacrificó su vida por ese hombre, para el hombre que amaba, y él no regresó, pasaron los días,
Los días se convirtieron en meses, los meses se convirtieron en años, y después él se termina casando con otra mujer y ella la terminan dando a otro hombre que ella no quería. ¿Qué piensas que pasó en su vida? Se llenó de amargura, se llenó de resentimiento. ¿Sabes que el enemigo quiere robarte tu adoración, llenándote de amargura en tu corazón a través de la traición de otras personas en tu vida? Nada que robe tu adoración al Señor. La diferencia entre Mical y el rey David fue que el rey David no dejó que nada cerrara su corazón al rey de reyes y señor, señores, para adorarlo. Dice la palabra que una vez él estaba en ayuno por varios días, pidiéndole a Dios que no muriera su hijo, que no lo matara. Que la misma gente del palacio decía que cuando muriera el niño después iba a morir él, porque a saber qué iba a pasar con él después que muriera. Y no querían que muriera el niño para que no muriera David. Pero la historia enseña que el niño murió y después de eso el rey David se bañó, se cambió. ¿Por qué? Porque nada iba a dejar que cambiara su adoración. Él sabía que el que estaba en control de todas las cosas era el Señor. Yo no sé qué pasó en la vida de Mical. Posiblemente porque su padre murió. También todos sus hermanos murieron. Pero había un cambio en Mical. Esta pandemia a muchos les va a cerrar su corazón. Si no te metes con el Señor, me encanta ese salmo cuando el rey David dice: de todo corazón voy a adorar al Señor junto con mis hermanos, los rectos, los santos. Wow. Yo no quiero obligarte que vengas a la iglesia. Lo que quiero obligarte es que no pierdas tu adoración. Sea donde sea, alaba al Señor, exalta al Señor, dale alabanza al Señor. Si no puedo venir a la iglesia, pues ahora gracias a Dios tenemos que estar en línea y nos podemos conectar y alabar junto con mis hermanos en línea y levantar las manos. Pero nada te puede cortar la adoración a Dios. Amén. Nada. Y yo te voy a decir, hermano, esto apenas comienza. Van a venir en tiempos que en una pandemia te va a dejar de ir a la iglesia. Va a ser una ley porque no quiere el diablo que adores al Señor. Ahí es donde se están conociendo verdaderamente los adoradores en espíritu y verdad. Y mira lo que pasó con Mical. Fíjate con Mical lo que pasó. Dice la escritura que después de que ella hizo esto, donde avergonzó al rey David porque adoraba a su Dios, porque alababa a su Dios, dice la escritura que ella jamás pudo tener hijos. Dios cerró su vientre. Y lo que terminó haciendo es que el rey David la terminara incluso despreciando a ella. El rey David, después de eso, nunca más se vuelve a mencionar a Mical en la vida de David en la Biblia. Hasta allí. Y se mencionan otras mujeres ya en la vida de David. ¿Entiende esto? El diablo quiere quitarte la adoración porque el diablo no quiere que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida. Los planes de Dios, los propósitos de Dios para cada uno de nosotros son maravillosos. Pero mientras nosotros adoremos a Dios, créemelo, si tú exaltas un Dios maravilloso, Dios también te va a exaltar a ti. No tengas miedo de alabar al Señor. Que ni la pandemia, ni la apatía te quite, te robe la adoración a Dios. El rey David le daba sacrificio a Dios. Sacrificio de alabanza, dice la escritura. ¿Sabes qué significa un sacrificio de alabanza? Un sacrificio de alabanza, dárselo a Dios, es darle adoración cuando la carne no quiere dar adoración.
Un sacrificio de alabanza es darle adoración a Dios cuando todas las circunstancias que nosotros vivimos son contra de nosotros. No solamente cuando estás perdiendo cosas materiales. Cuando estás perdiendo cosas materiales, tienes que darle adoración a Dios. Pero no solamente cuando pierdes cosas materiales tienes que darle adoración a Dios. También cuando te traicionan. Sabes que el enemigo tiene dardos. Y en una ocasión yo estaba haciendo una prédica con relación a dardos, y yo sentí en el Señor que el Señor me estaba revelando esto. Los dardos de Satanás son las traiciones que nosotros sufrimos en la vida, porque nos terminan llenando de amargura. Dice la palabra que el rey David se animó en el Señor en Siclag cuando se llevaron a sus mujeres y a sus hijos. Y la manera que él se animó era alabando y adorando a Dios, buscando de la presencia de Dios. Porque cuando tú empiezas a alabar a Dios y exaltarlo, viene la liberación de Dios, y esos dardos empiezan a caer de tu corazón y Dios empieza a sanar tus heridas. Él trae liberación a tu vida. Exáltalo y alábalo. El diablo quiere cerrar tu boca. No importa lo que estemos pasando, no dejes de alabar al Señor. Adora al Señor. Exáltalo en todo momento, en toda circunstancia. Alábalo al Señor. Que nada robe tu adoración. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar y darle gracias al Señor. Dios te ha hablado esta mañana. Y el Señor ha traído a tu palabra esta mañana para decirte: no dejes que nada robe tu alabanza. ¿Sabe que algunas iglesias están cerradas? Nosotros no vamos a cerrar hasta que no digan cierre. Cuando ponga una ley, ni modo, vamos a tener que cerrar, tenemos que obedecer la ley del hombre. Pero mientras no digan eso, nosotros vamos a estar abiertos. ¿Sabe por qué? Porque yo siento que esto es bien espiritual. Decía una persona hace poco: hay gente que le tiene miedo a ir al hospital. ¿Y sabía que usted en el hospital, por ejemplo, los médicos se ponen máscaras, caretas, se ponen doble mascarilla, se ponen doble traje con doble guante, se lavan bien después cuando terminan, se bañan, la ropa la ponen en bolsa? Y un doctor: yo tengo más miedo de ir a comer que ir al hospital, porque cuando estás en el hospital estás consciente de algo, ¿sí o no? Y por eso se protegen bien. ¿Sabes que cuando yo vengo a la iglesia, yo estoy consciente que mi Dios está aquí en este lugar? Yo vengo a buscar la presencia de Dios, y bajo su presencia Él me esconde, Él me cubre, Él me protege, y no dejo de buscarlo. Entonces, ¿cómo voy a cerrar yo la iglesia? Si no he puesto una ley, ¿por qué la voy a cerrar? No puedo obligar a nadie que venga tampoco, ni les voy a llamar para que vengan, hermano. No, ni piense eso que lo voy a hacer. Y tampoco quiero que los hermanos, gloria a Dios, lo que quiero es que se conecten. Lo que sí quiero es que no pierdan su adoración, porque este es un tiempo que te puede hacer que pierdas tu adoración. Mical no fue cuestión de días, hermano. Los días se convirtieron en meses, los meses se convirtieron en años. Gloria a Dios por aquellos que tienen el valor de venir. Gloria al Señor. Gloria a Dios porque no han dejado de buscar de Dios.
Estos son tiempos que el Señor nos está probando nuestro espíritu. Dios anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Y aquí se está viendo quienes verdaderamente adoran al Señor en espíritu y verdad. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dice el salmista: alabaré al Señor toda mi vida. O sea, mientras Él estuviera con vida, para el rey David todo era alabanza. Para el rey David todo era adoración. Danos un corazón, Señor, como el del rey David. Un corazón que todo el tiempo te esté alabando, que todo el tiempo te esté exaltando. Que todo el tiempo te digamos elogios de lo que hiciste, de lo que has hecho por nosotros, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, de tu favor. No solamente que recordemos cuando tomamos la Santa Cena, sino que sea todos los días que recordemos ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, que fue para nuestro beneficio. ¿Cómo voy a olvidar todos tus beneficios?, decía el salmista. ¿Cómo nosotros podemos olvidar lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Estás postrado en la cama? Adora al Señor. ¿Te han abandonado y te han dejado solo? Adora al Señor. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes desanimado? Adora al Señor, toma ánimos en Él. No importa cualquier circunstancia, siempre adora al Señor. Todos los días de mi vida adoraré al Señor, di conmigo. Mientras tenga aliento lo voy a adorar. Que sea con todo mi corazón que yo adore al Señor, que lo exalte, que lo alabe. Oh, gracias, Jesús. Yo bendigo a todos los hermanos, a los que nos están viendo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, tanto los que estamos aquí como los que están conectados ahorita con nosotros en línea, que no pierdan su adoración, Señor. Que nada haga que lo pierdan. Que siempre te exaltemos. Oh, gracias, Jesús. Te alabo, Señor. Yo sé que estamos en los últimos días, que la venida del Señor está muy pronta. Y hay muchos hermanos que están preocupados con lo del chip. E incluso me preguntaban: pastor, ¿y usted se va a dejar poner el chip? Yo te voy a decir una cosa: no te preocupes por el chip. Preocúpate por adorar a Dios, por alabar a Dios. Porque llegado el momento, si tú exaltas al Rey de Reyes, Señor de Señores, Él también te va a exaltar, Él mismo también te va a dirigir. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Alábalo, exáltalo. No te preocupes por lo que viene. No te llenes de miedo. Exáltalo a Él con todo tu corazón. Enfócate en el Señor. Iglesia, cantémosle al Señor, alabémoslo. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Aquí tengo a Yara y también le estaba hablando a Génesis, pero le dio pena. El viernes yo estaba viendo la alabanza, el viernes de Isha, y miraba, Kenny es la que estaba tocando la batería, ¿verdad?
y Yara estabas en el bajo, ¿ah? En la guitarra. Para mí es igual, yo no entiendo. Pero, ¿sabes? Cuando estaba preparando esta prédica, Dios me ponía estas dos niñas y lo que yo había visto. Porque ¿cuántos años crees que tenía el rey David cuando empezó a adorar al Señor? ¿Ah? Era un niño. Era un niño. Así como estas niñas. Desde cuando más niños empezamos a adorar al Señor, nos convertimos en verdaderos adoradores espirituales, ¿verdad? Y nada, escucha bien, Yara y Génesis, que nada robe su adoración. Que nada. Porque Mical cambió con el tiempo. No cambiemos nuestra adoración. Amén. Que nuestros hijos, gracias Yarita, que nuestros hijos crezcan adorando a Dios. Que nuestros hijos crezcan alabando al Señor. Ese es mi mayor deseo, que mis hijos nunca dejen de adorar al Señor. Mis nietos quiero que todo el tiempo estén adorando al Señor. Y aquí hay muchos niños ahorita. ¿Y sabe qué es lo que están haciendo ustedes? Ustedes están creando verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Porque aunque estén con la máscara, aunque tengan el tapaboca, ellos están viendo que sus padres también, incluso con el tapaboca, no están dejando de adorar al Señor. Ellos lo están viendo a ustedes. Y yo estoy seguro, si aquí como estas niñas, también vamos a ver a muchos niños, incluso mis nietos, alabando al Señor. Tus hijos van a ser adoradores. Tus hijos son los futuros David, los futuros profetas que se van a levantar en esta nación. Lo que el diablo quiere destruir, Dios lo va a cambiar para bien. Y va a levantar verdaderos adoradores, verdaderos predicadores. Amén. Y yo lo creo, realmente lo creo. Veo una fidelidad de Dios. Y mientras más lo exalte, más te va a exaltar el Señor. Imagínate el rey David. ¿Hace cuánto murió? Todavía lo honran en Israel. ¿Sabes que todo lo que tú haces cuando tú exaltas a Dios, Dios se va a encargar que todas tus descendencias te recuerden por años y años y años? No por quién fuiste tú, porque exaltabas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cántale. Me encanta cuando los niños cantan al Señor, cuando alaban a Dios. Y yo creo que por fe lo estoy declarando, que aquí vamos a tener un grupo de adoradores en el futuro que van a cantar, van a alabar al Señor. Que los de Hilson se van a quedar pachitos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Sigamos cantándole al Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Gracias Jesús,
Hermana, perdón hermana, ¿cómo se llama su niña? Mía. Ven para acá, Mía. El otro día llevé a mi hermana y la niña nos cantó una alabanza. Y yo quiero que se las cante ahorita para que vea cómo Dios, lo que le estoy diciendo es verdad. La hermana ha venido en la pandemia por primera vez aquí a la iglesia. Y desde que ha venido, no ha faltado. Amén. Dame si pues. Ok, canta la alabanza que me ibas cantando el otro día. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oh. Gracias, gracias. Baja, baja. Gloria a Dios, amén. Mire, o sea, vamos a tener generaciones de adoradores, ¿sí o no? Amén. Aleluya. Y se van a levantar muchos adoradores, hermanos. Gloria a Dios por lo que está haciendo en su iglesia. Yo creo en lo que David Wilkerson dijo, que viene un gran avivamiento. Y ya lo estoy viendo yo. Ya lo estoy viendo, ese avivamiento que viene. Amén. Démosle gracias a Dios y seamos despedidos. Gracias, Señor, te amamos, te alabamos, Señor. Bendecimos, Señor, a cada hermano esta mañana, Señor. Gracias, bendigo a todos los hermanos que están viéndonos, están conectados con nosotros y todos los que están aquí también, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por su vida, Señor. Los exalto, te exalto a ti sobre todo, Señor. Tus maravillas. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por tu gracia y tu misericordia en el nombre de Jesús. Y que ninguno de mis hermanos pierda la adoración, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.